Carlos Ortiz, que pertenece a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, últimos tiempos, le va a hacer pregunta a Roosevelt con una doctrina que tengo entendido que es pentecostal unicitario. O sea, Carlos Ortiz le va a hacer preguntas y Roosevelt, con el conocimiento bíblico que tiene, le va a contestar. Luego, Carlos Ortiz le va a preguntar a Luis, que es adventista, con el conocimiento que él tiene, Luis le va a contestar. Adelante. Yo apago el Bien, micrófono. la pregunta para Roosevelt, ya que tiene mucho conocimiento y eso se admira, se encuentra en la escritura en Hechos 8, 14 a 17, que dice, y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. La pregunta para Roosevelt es, ¿cómo se hacen estas cosas? Perfecto. El que está predicando en Samaria y bautizando en el nombre de Jesucristo es Felipe. Cuando los apóstoles oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios y habían sido bautizados muchos en el nombre de Jesucristo, ellos fueron a apoyar a Felipe. Y llegaron, dice, y ellos impusieron la mano. ¿Las manos a quién? A los ya creyentes que habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para apoyar el ministerio de Felipe. Que así se tiene que predicar, que así se tiene que bautizar, a como bautizaba Felipe y a como bautizaban los apóstoles. Y cuando comenzaron el ministerio, Hechos 2:38, era en la iglesia. Pues. Sí, pero Roosevelt dice, Eso entonces es les un impusieron apoyo, las manos. Exacto, ese es un apoyo que ellos fueron a apoyar el ministerio de Felipe. No, Roosevelt, la pregunta es esta, en el versículo 17, entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿cómo se ponen las manos? ¿Cómo se imponen? ¿Dónde se imponen? ¿Qué es imponer? ¿Dónde las ponen? ¿Y cómo se hace esas cosas para que reciban el Espíritu Santo los que ya han sido bautizados en el nombre del Señor Jesús? ¿Me puede responder con la Biblia? Sí, es que mira, la promesa del Espíritu Santo no la da ningún apóstol. No la da ningún apóstol. La dio el Señor Jesucristo cuando les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una promesa que se recibe personalmente. No es necesario que vos me vengas y me impongas la mano. Eso no es así. Ellos sí tenían poder porque ellos iban abriendo la brecha del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Quiénes? Los apóstoles. Pero nosotros no, ya tenemos el reino de los cielos abierto, porque no, mire que ahí está clarito lo que dijo Pedro, Hechos 2:38 al 39. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiré, oiga bien, ahí está, y recibiré el don del Espíritu Santo, ahí está, se da cuenta que ya queda abierto el reino de los cielos, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos como nosotros, que no somos de Jerusalén, ya queda ya el ministerio abierto para todo aquel que quiere entrar. Hoy se pierde el que quiere perderse, pero no, aquí no hay necesidad de que alguien te venga y poner la mano. Eso es una mentira que han tomado las religiones. Ya, eso es una mentira. Porque Pablo dijo, no te apresures a imponerle la mano a nadie. ¿A quién se lo dijo? A Timoteo. ¿Ya? Bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se recibe por fe. Y es un don de Dios.
No es un don del hombre que yo te voy a decir, te bautizo con el Espíritu Santo. No, no, no. Eso solo Dios lo hace al creyente. Esta es Bien, la gracias, respuesta. Roosevelt. Esta es la respuesta. Esta es la Gracias, respuesta. Roosevelt. A Roosevelt no le llegó el conocimiento para responder lo que estoy preguntando. Bien, ahora vamos con Luis. ¿Estás listo? ¿Estás listo, Luis? Luis, prende el Luis. micrófono. Luis, Jaime, prenda el micrófono. No, a Luis ya le dio miedo. Jaime, prenda el micrófono. Wow. Bueno, hacerle Bien. otra pregunta y Yasmín está durmiendo. No, ya, ¿para qué le voy a hacer la pregunta? Y miren, y ese es el gran problema, que tiene todas las iglesitas protestantes o todas las personas independientes como el señor Roosevelt o independientemente si se reúnen No en una saben iglesia, sobre la no imposición importa. de manos. No, no, no. Mire, yo le dije, respóndame con la Biblia cómo se hacen estas cosas. O sea, cómo se imponen las manos. ¿Qué es eso de imponer las manos? ¿Dónde se ponen las manos? ¿Qué palabras se pronuncian para que la persona después que ya fue bautizada en el nombre del Señor Jesús reciba el Espíritu Santo, tal como lo hicieron los apóstoles? Esto no es ningún invento. O sea, los apóstoles impusieron las manos a estos que ya habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús para que recibieran el Espíritu Santo. La pregunta para Roosevelt es, ¿cómo se hacen esas cosas? Pues nunca escuché la respuesta. Se fue no sé por dónde, pero nunca escuché la respuesta. Ahora, ¿por qué nadie puede responder lo que yo estoy preguntando con la Biblia? Porque yo lo dije claramente, respóndame con la Biblia. Podemos, por ejemplo, una suposición. O bueno, en Hechos 10, versículo 25, ahí explica cómo se hacía. Entonces vamos a Hechos 10, 25 y dice, eh, por lo tanto, alguien que sea un presbítero eh, puede imponer las manos a la persona para que reciba el Espíritu Santo y lo hará de esta manera, llamando por nombre completo a la persona, poniendo las dos manos ligeramente sobre la cabeza y pronunciando el nombre completo de la persona, declarando con qué autoridad está haciendo eso, y entonces dice, recibe el Espíritu Santo y termina diciendo en el nombre del Señor Jesús. Ah, muy diferente sería, pero no se encuentra esa información. Si vienen los apóstoles hoy en día y empiezan a bautizar gente, nos daremos cuenta que lo están haciendo de una manera que no está escrito aquí. ¿Por qué? Porque esa información no está escrita en la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿y ahora cómo hacemos estas cosas? Supongamos que nosotros que estamos en este grupo decimos, ¿sabes qué? Vamos a crear una iglesia. Perfecto, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar la Iglesia del Dios Vivo. Perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer estas cosas? ¿Cómo vamos a bautizar a las personas? ¿Quién va a imponer las manos? ¿Qué es lo que va a decir para que reciba el Espíritu Santo? No las tendríamos que inventar. ¿Por qué? Porque esa información no se encuentra aquí en la Biblia. Y así como esta pregunta, tengo muchísimas preguntas que lamentablemente nadie, pero absolutamente nadie que tenga la Biblia puede responder con la Biblia a esas preguntas. Pero, Pero nos vamos con los mormones. Nos vamos con los mormones y le decimos, oye, disculpa, sí, ¿cómo se hacen estas cosas? Oh, bueno, pues mira, un poseedor del sacerdocio mayor es el que pone las manos sobre la cabeza de la persona, la llama por su nombre completo, declara con qué autoridad está haciendo esta ordenanza, porque es una ordenanza, y entonces dice esas palabras y termina el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y nos quedamos como que, ok. Independientemente si se la inventaron, eso ya es punto y aparte, eso ya es otro asunto, pero ellos sí responden cómo se hacen estas cosas. Ahora si decimos, oye, ¿cómo es que se bautiza una persona? Porque aquí en la Biblia dice, y bautícenos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y bautícenos en el nombre del Señor Jesús. Entonces, es una u otra. Y entonces nos explican, oh, bueno, lo que pasa es que se debe hacer así. Entran en el agua, ¿verdad? Llama el que va a bautizar a la persona, debe ser un presbítero autorizado por un obispo o un anciano igual autorizado por el obispo para que pueda efectuar la ordenanza. ¿Un diácono puede hacerlo? No, un diácono no tiene la autoridad para eso. Oh, ok, solamente un presbítero, así es. Entonces, de esta manera es el procedimiento. Lo llama por su nombre completo,
Dice, habiendo sido comisionado por Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, lo sumerjo en él y lo saco del agua. Para él tiene que haber dos fuegos, padre y sumergos. Los testigos van a ser uno, diga el nombre completo de la persona tal cual como es. Para eso tiene los escritos, registros, digo, poner tal registro, lo saco. Esto tiene tu bautismo. Dos, ¿verdad? Que tiene que asegurarse que yo digo la oración tal como ese su registro que debe de decir. Habiendo sido comisionado Jesucristo, te digo, yo te bautizo, el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si la persona que está bautizando a la persona dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es decir, los testigos van a decir, no, tiene que decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Oh, ok, entonces para eso es. Ahora, si la persona es sumergida y sale el pie del agua y lo levanta y ya termina la ordenanza, los testigos dicen, no, tiene que hacerlo otra vez porque le salió el pie y tiene que estar todo el cuerpo sumergido. Ok, perfecto, lo hace otra vez. Y si, por ejemplo, es una mujer que está siendo bautizada y su cabello sale del agua y dice, oh, ya está listo, no, tiene que volver a bautizar porque su cabello salió del agua. Y para eso son los testigos. Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad?, que los mormones te pueden responder esas preguntas, pero el resto no. El resto no. Ah, pues es que es así. Lo bautizas en nombre de... No, sí, pero ¿cuál es el procedimiento? Ahí lo dice así la Biblia. Así lo dice. No, pero ¿cuál es el procedimiento? O sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo se efectúa? ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién no? ¿Hay testigos? ¿No hay testigos? ¿Hay una información adicional, una boleta que se llena o no? ¿Cómo es la cosa? Nadie sabe. Y así como tengo muchísimas preguntas Carlos, que leo en la Biblia sobre... Ujú, Carlos, otra pregunta más, algo sobre el bautismo, del sacerdocio a Roosevelt, ujú. porque Roosevelt, la iglesia de Roosevelt tiene pastor y nada más. O sea, le podés hacer otras Sí, preguntas claro. sobre el sacerdocio. Eso, a ver Sí, yo le qué puedo te contesta. hacer, por Dale, supuesto. adelante. A ver, mire, Roosevelt, voy a leer las escrituras para usted y usted me responde. Ok, yo quiero que le esté preguntar. Ok, para que sea justo el hombre. Mire, yo leo en Éxodo 40:15 que dice que su unción le servirá por santo sacerdocio perpetuo. En Éxodo 2, después en primera de Pedro 2:5 dice, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y después, primera de Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje real sacerdocio. La pregunta para usted, señor Roosevelt, quiero que me responda de una manera clara, sencilla y directa. La pregunta para usted, señor Roosevelt, con todo ese gran conocimiento que tiene en las escrituras, es, ¿qué es eso, sacerdocio? Ok, sacerdocio es alguien que tiene una gran reputación. Ok, Ok, que es como entonces, un ejemplo, que es como un ejemplo, o sea, alguien especial para Dios. Cuando dice Pedro, nación santa, oiga bien, pueblo adquirido por Dios. Él nos hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es un pueblo que tiene una gran reputación. Eso es lo que quiere dar a entender ahí. Y es ante Dios, no ante los hombres, porque los hombres, ¿cómo lo miran a uno? No, ¿cómo mire lo que dice usted? Como quien dice, yo soy el mejor, y esto que lo otro, papá. Y no sabe ni siquiera quién fue el que dio ese mandamiento, donde uno impone las manos y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso lo dio el Señor Jesucristo y eso no lo entiende usted tampoco. Y se pone a decir cosas que nadie me ha respondido eso. ¿Qué se está haciendo? Jactándose. Porque el Señor Jesucristo fue el que dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y lo que estaban haciendo los apóstoles eran dando señales, porque las señales los seguían a ellos, no a usted, no a mí, fue a ellos, las señales los seguían a ellos. Porque sobre los enfermos, incluso hasta cuando Pedro pasaba, solo la sombra que pasaba, los enfermos eran sanados.
Lo dice la Escritura. Y dice, nadie me ha respondido, como quien dice, solo yo el mormón soy el que sé todas esas cosas. Por favor. Y el Señor Jesucristo ya había dado, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Marcos 16, 15 al 18. Y eso no lo sabe usted. Y ahora me viene diciendo que el real sacerdocio, no es cualquier, es el pueblo escogido por Dios, no es cualquier pueblo. Es aquel que es bautizado y sellado por el nombre de Jesucristo. Ese es el real sacerdocio. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero los que somos bautizados y sellados por el nombre de Jesucristo. Los demás no, mire que son incrédulos, no se quieren bautizar como ustedes, como los demás religiosos. Desde ya están condenados, porque el Señor Jesús mismo, el que cree en mí, sea bautizado en mi nombre, este se salvará. Ese sí es pueblo escogido por Dios. Pero que me vaya a decir que ustedes son los real sacerdocio, que hay alguien que se le va a escoger, nada de eso. No. Nadie. El Señor Jesucristo es el que ya escogió desde antemano su pueblo para que lo represente a él en la tierra. Pero que me vaya a decir que ustedes, los mormones y esto que el otro, no. Permiso. Estaba citando Primera de Pedro 2:9, ¿verdad? Pero vosotros sois, yo le quiero leer, linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo y que ahora sois el pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. Adelante. Ya, entonces, cuando yo le pregunté a Roosevelt, ¿qué es eso de sacerdocio? La respuesta de él fue, es alguien que tiene una gran reputación. Esa fue la respuesta del señor Roosevelt con respecto a qué es sacerdocio. Bien, ahora escuchemos la respuesta mía y la respuesta de la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, para que veamos la pequeña diferencia que hay. El sacerdocio es el poder de Dios dado al hombre. O sea, el sacerdocio no es una persona de gran reputación o un grupo de sacerdotes, no. El sacerdocio es el poder de Dios dado al hombre. Ahora vamos a leer la explicación de la Iglesia de Jesucristo de los santos últimos días al respecto. La palabra sacerdocio tiene dos significados. En primer lugar, el sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios. Ha existido siempre y continuará existiendo sin fin. Por medio del sacerdocio, Dios creó y gobierna los cielos y la tierra. Mediante este poder, Él exalta a sus hijos obedientes, llevando a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. En segundo lugar, en la vida terrenal, el sacerdocio es el poder y la autoridad que Dios da al hombre para obrar en todas las cosas necesarias para la salvación de los hijos de Dios. Las bendiciones del sacerdocio están al alcance de todos los que reciben el evangelio. Bien, entonces ahí nos damos cuenta realmente qué es el sacerdocio. En resumidas palabras, el sacerdocio es el poder de Dios dado al hombre. Ahora, si tienen un poquito más de paciencia y tiempo, les voy a hablar sobre el nombre del sacerdocio. En la primavera de 1835, José Smith recibió una revelación que explica el nombre del sacerdocio. En la iglesia hay dos sacerdocios, a saber, el de Melquisedec y el arónico, que incluye el levítico. La razón por la cual el primero se llama sacerdocio de Melquisedec es que Melquisedec fue un gran sumo sacerdote. Antes de su época se llamaba el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Mas por respeto o reverencia al nombre del Ser Supremo, para evitar la demasiada frecuente repetición de su nombre,
La iglesia en los días antiguos dio a ese sacerdocio el nombre de Melquisedec, o sea, el sacerdocio de Melquisedec. Todas las otras autoridades u oficios de la iglesia son dependencias de este sacerdocio. Segundo, sacerdocio. El segundo sacerdocio es llamado el sacerdocio de Aarón, porque se confirió a Aarón y a su descendencia por todas sus generaciones. Se llama el sacerdocio menor porque es una dependencia del mayor, o sea, el sacerdocio de Melquisedec, y tiene el poder para administrar las ordenanzas exteriores. Bien, entonces, si quieren más información, con mucho gusto les puedo dar más información, pero no quiero aburrirles. No, Bien, no, no, ahora, ujú, sí, ujú. ahora la última pregunta para Roosevelt. O sea, si no te responde del sacerdocio, no te responde la imposición de mano, bueno, podrías hacer otra pregunta a ver si Roosevelt podría responder con la Biblia. Claro, tengo muchísimas preguntas que yo le puedo hacer. Sí, 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 claro. muchísimas preguntas. A ver, ¿qué le puedo preguntar? Bien, le voy a preguntar al señor Roosevelt. Eh, En las escrituras leemos que Jesucristo le dice al apóstol Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que ates en la tierra sea desatado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra sea desatado en los cielos. La pregunta para usted, señor Roosevelt, ya que tiene mucho conocimiento, es, ¿qué es lo que ataba el apóstol Pedro en la tierra, que era atado en los cielos, y qué era lo que desataba en la tierra, que era desatado en el reino de los cielos? Esa es la primera pregunta, que es como doble. Y la segunda es, ¿qué son las llaves del reino de los cielos y cómo se reciben? Adelante, señor Roosevelt. No va a quedar frito aquí, pero bueno. Sí, sí, cómo no. Pero Aquí mira si lo estamos. ataron de una pierna, una Mire cinta. bien, mire No, bien. disculpe, disculpe. Está atado del Número pescuezo ya. uno, número uno. Le voy a responder la primera pregunta que él ni siquiera la pudo responder sobre el sacerdocio. El No, ese único ya pasó a la sacerdocio, historia, ese tema no, ya pasó a la para historia. que mire, para que mire que usted no me va a engañar a mí. Puede engañar a los tontos, pero a No, mí no, no. no, yo no estoy tratando de engañarle, simplemente estoy pidiendo respuestas a esas preguntas. escuche bien, usted sacó a José Smith en el sacerdocio, usted no tiene ni siquiera idea, ¿ya? ¿De quién es José Smith? Bueno, usted dice que, bueno, pues usted cree en él y ya está. Pero mire bien, el sacerdocio único que está vigente hoy en día es el del Señor Jesucristo, que vienen del orden de Melquisedec. El sacerdocio de Aarón fue cuando la ley, para que sepa explicar eso y no se vaya, y alguien no lo vaya ¿cómo le quisiera decir yo? No Cuando usted titubee, no vaya a titubee. explicar, explique bien, cuando vaya a explicar lo que significa No, un sacerdocio. mira, me Ok, voy a escuchar mal, el sacerdocio único que pero yo está explico vigente, bastante bien. mire, el único que está vigente, el sacerdocio, actualmente es el De del hecho, en mi Señor bendición Jesucristo. patriarcal se dice que Es yo el del podré Señor predicar Jesucristo. los principios Ok, del Evangelio de ok, Jesucristo con ok. exactitud. Mire bien por qué el sacerdocio de Aarón no está vigente ya, porque eso fue cuando la ley y dice Pablo que el que está bajo la orden de la ley está bajo maldición. Y eso no lo entiende usted tampoco. Ya, Entonces pero Roosevelt, no se ponga a explicar algo que usted no puede el tema entender. ya es Ok, diferente. ahora vamos a la pregunta que usted me hizo. Ya, Cuando a Pedro le dijo, Pedro le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos para que lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué es la llave? Las llaves son la autoridad del reino de los cielos, del reino de los cielos en la tierra, que se la dio a Pedro el Señor. Apacienta mis corderos.
apacienta mis ovejas. Te voy a enseñar, le dijo el Señor Jesucristo, a ser pescador de hombre. Cuando viene Pedro y comienza su ministerio en Hechos 2:37 al 47, ahí Pedro está abriendo el reino de los cielos para todo el que quiere entrar. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Quiénes le dijeron que haremos? La casa de Israel. La casa de Israel. Allí Pedro le está abriendo el reino de los cielos a la casa de Israel cuando comienza él su ministerio, que el Señor Jesucristo ya había ascendido. A él le deja la autoridad, a él le deja la autoridad en la tierra. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué debemos hacer? Le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, varones, hermanos. Señor Roosevelt, disculpe que lo interrumpa, pero habla demasiado. Y dice, bien, espérate, solo te voy a dar estos versículos y después usted me refuta. Tiene derecho a hacerlo. No, es que no estoy aquí para refutarlo, simplemente para apuntar sus respuestas. Viene y le dice Pedro, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí se da cuenta. Allí Pedro está abriendo el reino de los cielos. ¿A quién? A la casa de Israel. Porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? De ser salvo, de estar bajo promesa de salvación. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para nosotros que no estamos allá, que no estábamos allí y hasta el día de hoy. Ya, ok, es suficiente, señor ahora, Roosevelt. Después de eso, oiga bien, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. me está doliendo la cabeza, Oiga bien, y el Señor añadía, a la iglesia ¿por qué no pueden responder de una manera clara, sencilla y directa? Los que deberían tienen que irse a Jerusalén y regresar, irse a China ahí está ya la iglesia, fundada, ya el reino de los cielos abierto. Adelante, lo escucho, pues, lo escucho. Mucho bla, bla, bla. Ok, señor Roosevelt, le tengo que aplaudir una de las respuestas que me dio es correcta. ¿Qué son las llaves del reino de los cielos? Usted dijo, las llaves son la autoridad. Excelente respuesta, perfecta la respuesta, porque realmente es eso. Las llaves del reino de los cielos son la autoridad. Lo que no sabes para qué, pero se lo voy a decir, son las llaves del reino, es la autoridad para presidir la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra cuando el Señor no está en la tierra. Pero bueno, lo contestó correctamente. Ahora, para terminar ya con broche de oro e irme a dormir tranquilamente, ¿verdad? Tengo cosas que hacer. ¿Cómo se reciben esas llaves? Adelante, señor Roosevelt. Señor Roosevelt, ¿cómo se recibe? La pregunta, ¿cómo se recibe? Perfecto. Adelante. ¿Cómo se recibe? Cuando usted obedece esa orden que da Pedro, bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que debían de ser salvos, bautizados y sellados por el nombre. Ahí está la puerta del reino de los cielos abierta. Pedro la abre en su ministerio. Ahí está. Ya. Entonces usted está diciendo que las llaves del reino de los cielos se reciben cuando uno recibe la palabra y se bautiza en la iglesia. Entonces esto quiere decir que usted tiene las llaves del reino de los cielos, que Ana tiene las llaves del reino de los cielos, porque todos ellos se han bautizado. ¿Verdad? Que Yasmín también, aunque ya se quedó dormida, tiene las llaves del reino. No, eso no es correcto, señor Roosevelt. Mire, yo le voy a dar la respuesta rapidito ya para irme a dormir. Espero que la anote, ¿verdad? Para que tenga en mente ese conocimiento, porque es conocimiento que no tiene nadie de los que está aquí. Ana sí sabe, Ana sí sabe. A ver, Ana, ¿nos puede decir cómo es que se reciben las llaves del reino de los cielos?
No, pero le estás preguntando a Roosevelt. Yo estoy de No, pero moderadora. no No, lo sabe, él no lo no, sabe, pero usted sí, te así es tiene que que enséñele. contestar él. No contestó. Si no, pero te tiene que contestar él. Dale otra Ya, oportunidad. ¿Cómo se a recibe? ver, Vamos. señor Roosevelt, el Señor Jesucristo le dice claramente al apóstol Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mi pregunta es, ¿cómo se las dio? ¿De la mano? ¿Se las aventó? ¿O cómo fue? ¿Cómo fue la cosa? A Si ver. es por imposición de mano. Ah, ya, pues ya lo dijo, hermanita No, Ana. no, 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 A pero ver, bueno, pero dale ¿cómo una. fue? ¿Cómo fue, señor Roosevelt? ¿Cómo fue? Por eso ya le expliqué. No, Ahí pero está claro. a ver, Ya le expliqué y ahí Carlos, está claro. Si el usted no loro, lo quiere, Carlos, si el usted no loro lo cuando es quiere, viejo se pone duro. eh, si sí. usted, si usted, mire, señor, ya le expliqué que quién Ya, fue el ¿cómo que el Señor le abrió, entregó las quién fue llaves el del que reino de los cielos? abrió, ¿De mano? ¿Se quién las fue el aventó? que ¿O abrió, Pedro quién le fue el metió la que, mano en el bolsillo y las ok, agarró? Y ¿Cómo ok, falta recibió la el apóstol última Pedro las llaves? pregunta, Carlos. A ver, ya le dimos una ayuda un montón, porque lo Oh, ayudaste, sí, pero falta sí. otra pregunta más. A ver, bueno, termina esta. A ver cómo fue? Si es con A ver, imposición de manos, si es con una oración, si es mirando al cielo, no sé, a ver cómo es. sí, a ver, ¿cómo recibió las llaves del reino de los cielos el apóstol Pedro, este señor Roosevelt? por la orden que le dio el Señor Jesucristo. ¿Cuál orden? A ti te daré, a No, sí, ti te dice, a ti te daré, daré. le está diciendo que es un tiempo futuro. Ya. Entonces, ¿se Cuando las él dio o no se las dio? asciende, cuando él asciende y se va, ya queda Pedro encargado del ministerio. No, sí, ¿Eh? pero Ya, ¿cómo le da las llaves del reino de los cielos? Ya queda Pedro abriendo el A reino de ver, los a lo cielos. ¿A mejor quién? a mí me A la escucha. casa de ¿Me Israel. escuchan? Roosevelt, la pregunta es, ¿cómo se la da? Si se la dio en una cartera, la llave. A ver, si es un Pero esposo. es que esas preguntas son, ya les dije, Bueno, él pregunta, le tiene que contestar. eso no es como que yo le diga, mire, aquí están las llaves. Esta es la llave que vas a abrirla. Pues no. Es la autoridad que le está dando el Señor Jesucristo a Pedro. Sí, pero ¿cómo se las dio? ¿Cómo les dio esa Entonces, autoridad? ¿qué es una autoridad? ¿Qué es una autoridad? ¿Mm? Le dio el poder, Claro, el ahí se lo está derecho. dando, ahí se lo está entregando a ti, a ti te daré el poder, que abras el reino de los cielos en tu ministerio, porque Pedro fue el encargado de llevar el ministerio, él fue No, el pero que no les dijo, encabezó el ministerio, no les él fue el que dijo encabezó. para que abras el reino de los cielos. No. Y entonces quiere decir que está cerrado, pues para usted está cerrado el reino de los cielos. ¿Mm? Tampoco estoy diciendo eso. Ah, ok, entonces, ¿qué quiere dar a entender? Entonces, cuando dice ahí Pedro, No estoy dando a entender dice absolutamente la nada. escritura, que la gente que estaban ahí le Bien, preguntaron, ¿qué hermanita haremos? Oiga Ana, bien, es ¿qué más que haremos? evidente que el ¿Qué hermanito haremos? Roosevelt no sabe ¿Mm? la respuesta. No sabe cómo es que No, el no Esta es la apóstol sabe. Pedro La recibió respuesta, las ahí la última, llaves. tiene. para completar la No última. sabe. A ver, porque Roosevelt dice que ya fue todo bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Y eso fue Pedro, ¿no es cierto? Claro que le estaba hablando a la casa de Ujú, Israel en el versículo 36. ujú. Y vuelvo a insistir, a la casa de Israel. ¿Y por qué motivo se le hablaba a la casa de Israel de esa manera? Bueno, entonces hay dos versiones. A ver, ¿cómo es, Roosevelt? ¿Es el bautismo como ordenó Pedro ahí a la casa de Israel permanentemente o como Cristo se los dejó? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo es? Esa es la última pregunta. En el nombre, oiga bien lo que dice, en el nombre, no dicen los nombres. Cuando usted se vaya a bautizar, a usted se le tiene que invocar el nombre, no los nombres. O sea que a usted se le tiene que invocar un nombre, No confunda con el ¿ya? nombre, en el nombre. Porque es que ahí está diciéndolo bien claro, en el nombre, que tiene que ser invocado un En el nombre. nombre del Padre. A ver, ¿qué me puede decir del nombre Por del eso Padre? le digo, a ver,
En el nombre del Padre. ¿Quién es el Padre? El ¿Quién Padre es el Padre? celestial es ¿Quién Dios. es el Padre? ¿No es Es- Jesucristo, el mismo Dios? No, No, no. Entonces, señor, aquí está el entonces, problema entonces, de su doctrina. entonces, Espera, no, mire, escuche. se Yo da lo cuenta que ni escuché toda la noche. se da cuenta, Yo lo escuché. ajá, Yo lo escuché ah, toda la noche. Dios es uno, pero el Padre no es Jesucristo. El Padre es el que lo envió a Jesucristo. El Padre tiene un hijo y es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, me tengo que ir. Hermanita Ana se dio cuenta que Roosevelt no respondió más que una de todas las que le hice. Bueno, Bueno, ahí va, progresando. entonces Bien, feliz terminamos noche, esto. bendiciones a Hasta todos. bendiciones a todos. Hasta la Ok, próxima chao. y Dios los bendiga. él impidió,